Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina, donde no nos gusta hablar ni del presente ni del futuro, nos gusta indagar en el pasado, no con la intención de extrapolar, pero sí como forma de tener una mirada un poco más robusta de nuestro país. Y hoy tengo el agrado de tener a un ex profesor mío, Juan Manuel Abal Medina. Bienvenido, muchas gracias por recibirnos. Por favor. Juan Manuel, tenés un apellido, te lo habrán dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Pero es histórico dentro del peronismo. Vos fuiste, entre muchas cosas, jefe de gabinete de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Tu padre fue también un hombre muy importante durante la época del retorno del general en el año 72. Fue el último secretario general del movimiento peronista, ¿no? No del partido, el movimiento. Mi viejo siempre que le decían, o le escribían secretario general del Partido Socialista, claro, se indignaba. Y también súper importante y que marcó una época, tu tío, Fernando Abal Medina, fue uno de los fundadores de Montoneros, ni más ni menos que el que ejecutó a Aramburu en primero de mayo del 70, ¿no? Fue 1 de junio del 70. Sí. Y que murió unos meses después, pero bueno, parte de la historia, ¿no? Y un poco para romper el hielo, siempre me gusta arrancar preguntando ¿cuándo se jodió Argentina? Uh-huh. Y es una respuesta obviamente que no hay un momento, ¿no? Es una sucesión de cosas que fueron pasando. Tenemos los sospechosos de siempre, la crisis del 30, donde nos dejaron de comprar lo que nosotros vendíamos. Muchos hablan de el peronismo, donde las cuentas fiscales dejaron de ser importantes, más abocados a la justicia social. Otros hablan del Rodrigazo, crisis del 2001. Pero todos tenemos, ¿no? Nuestro corazoncito, una que decís, está acá. Sí, yo lo he pensado infinidad de veces, ¿no? Y desde que leímos Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, y cuando se jodió el Perú, uno siempre está pensando un poco eso, ¿no? Igual te quiero decir una cosa. Como decía Benedetto Croce, el filósofo, toda historia es contemporánea. Es una mirada del pasado con ojos del presente, así que es inevitable siempre mirar de acá. Yo pensé muchas veces, o sea, obviamente una fecha, creo, muy, muy relevante es el primer golpe de Estado, el golpe de Estado contra Irigoyen. Pero últimamente creo que el punto más jodido de la Argentina fue el 55. Fue básicamente los bombardeos a la Plaza de Mayo. Un acto terrorista más grande de la historia argentina, en la cual el nivel de violencia escaló a lugares que no estaba preparada la humanidad, ¿no? Porque uno siempre piensa en Guernica, la aviación bombardeando ese pueblo y inmortalizado por Picasso, pero bueno, dentro de todo eran aviadores alemanes, que si bien las órdenes de Hitler, no de Franco. Acá fueron aviadores argentinos los que masacraron más de 350 personas, chicos que estaban en la plaza, y festejaron ese hecho como un hecho. Entonces creo que ahí pasó algo muy, muy grave en la historia. Pero creo que se podría haber podido revertir. Yo creo que sin duda el punto final de nuestra decadencia empieza el 24 de marzo del 76. Esa dictadura para mí es el punto de quiebre. Esa dictadura por todo lo que significó en términos de terrorismo de Estado y esas heridas, pero también la destrucción del aparato económico, el principio del endeudamiento, fue el punto, creo que si vos me preguntás un punto, fue ese. Porque la Argentina, con Rodrigazo, sin Rodrigazo, digamos, hasta entonces era un país muy distinto al actual. Era un país con poquito antes un 3% de desocupación, un 3% de pobreza. Era un país que acababa de inaugurar su primera central nuclear de Atucha y estaba empezando la segunda, Embalse. Era un país que en términos de educación, de salud, estaba muy por arriba del resto de América Latina. Y creo que fue la dictadura la que hizo tanto desastre, un desastre que terminó nada más y nada menos con una guerra contra una potencia nuclear como Gran Bretaña. Hizo tanto desastre que de alguna manera, si me pedís un punto, yo te pondría el 24 de marzo del 76. Bien. Sin quitar la relevancia a los otros dos. O sea, vos lo vinculás mucho a los sucesos de golpes de Estado, ¿no? De interrupción de democracia. O sea, el 30, el 55 y... Sí. Ayúdame a intentar definir el peronismo. A mí
me gusta mucho entender, hablando con un dirigente peronista hace poco, me decía, Perón no creó el movimiento peronista, lo descubrió, ¿no? Como que estaba ahí, ¿viste? Como cuando dicen, Miguel Ángel no creó el David, ¿viste? Como que removió las... y a mí lo que me pasa es que, la otra vez hablando con un sociólogo, Juan Carlos Torre, él hablaba de un ADN igualitario, ¿no? En nuestro país, como que, y vos te lo escuché en varias entrevistas, uno va a México y ¿viste? El de una clase social más baja, cuando se refiere al de una clase social más alta, dice mande, ¿no? Y acá el peón mira a los ojos al capataz, ¿no? Acá es como que por ser argentino, uno tiene el derecho a los mismos derechos que cualquiera. Eso en gran medida es el peronismo. Bueno. Esa impronta igualitaria profunda que también mi maestro Guillermo O'Donnell la escribió magistralmente con un artículo sobre Brasil, a mí qué mierda no importa, se llama, ¿no? Él decía que en América Latina, cuando había una discusión en la calle y uno le decía, bueno, pues usted no sabe quién soy yo, y el otro decía, perdón, yo soy el hijo de no sé quién, o soy el dueño de no sé qué, o el juez, o el político, el no sé qué, perdón, y acá en Argentina la respuesta en la calle es, a mí qué mierda me importa. Claro. Y esa cuestión igualitaria es la que expresa el peronismo y la que potenció el peronismo, ¿no? Que obviamente su origen es anterior, viene de Artigas, del Nadie más que Naides, viene de egoyenismo sin duda, pero el peronismo lo consagró al conjunto de la Argentina, ¿no? En la Argentina esa cuestión igualitaria, más allá de las complejidades de la realidad, sigue estando muy profunda y eso es el peronismo. Como que es el reflejo de una sociedad igualitaria. Es el reflejo y la construcción, una pulsión igualitaria, pero que se pudo contener en un momento particular de la historia en la que eso pudo traducirse en cuestiones concretas, ¿no? Que era esa igualdad en lo real, ¿no? Después, que el 76 en adelante venimos perdiendo. Sí, obvio. Después, otra de las cosas que también charlaba con otro historiador es... la historia de Argentina un poco se explica por un apuro que tenemos a partir de un periodo de guerras civiles muy largo, ¿no? Es como que allá por principios del siglo XIX, uno comparaba el país que se estaba formando con Estados Unidos, ¿no? Como, viste, eran las dos potencias de América, una del sur, una del norte. Y Estados Unidos tuvo una guerra de 4 años donde murió más gente que en todas las guerras civiles de toda Latinoamérica, pero fue una guerra corta y pum, sí, y se dedicaron a crecer. Y nosotros... Y tomaron un rumbo. Tomó un rumbo, sí, para la izquierda o para la derecha, pero tomó un rumbo. Y nosotros tuvimos, no sé, desde 1820 hasta 1880, 60 años de guerra. Entonces, ¿eso qué hizo? Que cuando empezamos a formar el Estado, nuestra clase dirigente sentíamos como un apuro de acelerar y ganar terreno perdido. ¿No hay algo de esa ansiedad en el peronismo? Sí. De querer como que uno dice, bueno, la justicia social y la igualdad, como que tienen un sentido, la dirección, pero quizás el apuro, es tan necesario ese apuro, esa ansiedad de ya... El otro día lo escuché en una presentación a Carlos Pagni que decía algo que no lo había pensado y que tiene razón. En Argentina, el impacto de la industrialización y la distribución popular de sus beneficios ocurrió muy rápido, ocurrió en el peronismo. Lo que en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, ocurrió durante décadas, 70, 80, 90 años, y en Argentina fue en 10. Entonces, hay una cuestión interesante, ¿no? Como una Argentina que se había negado a distribuir nada y cuando viene el peronismo lo hace con un ímpetu que le da una fuerza que genera desde el principio esta cosa, ¿no? Como un proceso que uno podría esperar en décadas, que este obrero pueda ir a los mismos restaurantes que yo, acá de repente ocurre en años. Entonces, eso le da una impronta y creo que tiene que ver con esta fractura fuerte entre estos dos universos peronistas y no peronistas que hay en la Argentina, ¿no? O sea que el hecho de que el proceso sea tan rápido fue algo que quizás no fue tan positivo, digamos, o sí. Sí, a ver, para mí la respuesta es porque no empezó antes, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, Claro, una cuestión yo creo que un poco lo que venía existiendo, digamos, por ejemplo, la demora en democratizar que tuvo la oligarquía hasta Roque Sáenz Peña, en esa pelea que dieron los modernistas en ese momento para
para avanzar en esa democratización y frenada por el sector más tradicional, impidió que la democracia llegara, como en otros países, un poquito antes. Y después, ahí en adelante, el golpe del 30 también impidió que empezara a generarse mayores cuestiones de bienestar. Entonces, de alguna manera, ambas cuestiones llegan fuerte, de sopetón, digamos, en el 45, ¿no? Y eso como que nos deja medio marcados. Quizá hubiese sido, si hubiese sido más suave, porque, a ver, un poco también nosotros, peronismo o no peronismo, somos una sociedad un poco, viste, que vamos de un lado para el otro, como que o muy o no hay movimientos suaves, ¿no? No hubiese sido mejor quizás o... Sí, pues ahí la paradoja que tenemos nosotros es que si vos te fijas tanto en el modelo anterior, el modelo exportador, como la construcción del modelo, el otro modelo, sustitución de importaciones, sobrevivieron el tiempo. Se cambiaban los gobiernos, pero no cambiaba tanto el modelo económico. Obviamente después del peronismo se distribuía menos, pero si uno se fija cómo más o menos funcionaba la economía entre el 30 y algo y el 76, tanto no cambió. Me parece por eso Argentina crecía. Lo mismo con el modelo anterior. Lo tenía el régimen oligárquico y el radicalismo lo mantuvo. Me parece que gran parte de los problemas nuestros tienen que ver con ese golpe que fue la dictadura y que de ahí en adelante no pudimos consensuar, acordar o imponer alguna estrategia de desarrollo, ¿no? Por eso Argentina, para bien o para mal, hasta el 76 era un país muy distinto al de ahora. Claro. Y los dos modelos habían funcionado. A mí me gustaba más, obviamente uno, otro gustaba más el otro, pero eran dos modelos que más o menos habían funcionado económicamente. Me parece que parte del quilombo que tenemos es que de ahí en adelante no hemos sabido, no hemos podido, no hemos logrado construir una estrategia que más o menos nos contenga a todos, como ocurre en casi todos los demás países, ¿no? Claro. Yendo un poco al general, sé que tu padre y bueno, con ayuda tuya escribieron un libro acerca de Conociendo a Perón. Conocer a Perón. Yo en el general veo un político, digamos, un estadista, ¿no? Un tipo de varias caras, que viste, depende del lado que lo ves, te refleja algo diferente y es una de las características del estadista, ¿no? Es flexibilidad. Entonces, no sé, mencionamos el golpe del 55 donde lo quieren asesinar, pero bueno, fue parte también del golpe del 43, que es un poco removía un gobierno de la década infame. Podemos hablar del abrazo Perón y Balbín en el 72, pero en el 50 lo encarceló. Lo que pasa es que había aprendido mucho el general. Correcto. Pero bueno, también, por ejemplo, Braden y Perón en el 46 y el acercamiento a Eisenhower en el 53. Mismo con la juventud peronista, ¿no? Incentivando a la juventud peronista, echando de la Plaza de Mayo en el 74. Entonces, por un lado, yo veo un Perón flexible, ¿no? Que se adecua a la jugada, unas cosas que es uno de los reflejos del libro. Pero después uno ve que los pilares del peronismo, justicia social, independencia económica y soberanía política, son más inflexibles, ¿no? Como que yo digo, bueno, en el 46 tienen sentido, pero en 2020 y pico, como que digo, ¿qué opinión te merece? ¿Por qué hay tanta inflexibilidad? No, para mí no hay inflexibilidad, porque, a ver, esos principios son como principios rectores que uno no puede cristalizarlos o reificarlos en el tiempo, en cada momento, como vos bien dijiste, el modelo económico del mismo Perón, entre el 46 y el 52 no tiene nada que ver. No. O sea, estos principios tienen que ir adecuándose a las necesidades y a la necesidad del tiempo. Cuando uno cree que se cristalizan en una mirada, se pierde la película. Por eso me parece importante, yo creo que lo que explica la supervivencia del peronismo tanto tiempo, es eso, ¿no? Que tener muy claro un camino, pero saber que en cada momento histórico ese camino lo tenés que agarrar de maneras distintas y de formas distintas y de contextos distintos. A veces se nos va la mano, obviamente, sí. Pero me parece que la idea general... Por ejemplo, se les va la mano. Y a mí, pues yo, por ejemplo, fui muy crítico, bueno, me fui del PJ en la época del menemismo, ¿no? Pues también se adecuó a su tiempo, pero excesivamente, te diría yo, ¿no? Pero los principios, sí, esos principios, yo creo que permanentemente se tienen que actualizar. Vos no puedes hablar hoy de lo mismo que hablamos en el año 2010, porque es otro contexto, porque es otra sociedad, porque hay otra tecnología, porque hay otra forma de trabajo, porque hay otro mundo. Entonces, creo que la discusión que tiene que haber el peronismo es eso. El peronismo tiene que renovarse no en términos simplemente de ideas o de cara, tiene que renovarse en términos de cómo vos planteás ir en ese mismo camino, pero que un mundo que te ha puesto cuestiones distintas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando
Yo escuchaba en la campaña 2000, la última campaña electoral, compañeros nuestros diciendo, si viene Milei vas a perder tu trabajo, vas a perder tu aguinaldo, lo cual es cierto, lo estamos viendo, pero se lo decía mucha gente que nunca en su vida había cobrado un aguinaldo ni había tenido vacaciones, y mucha gente que hoy no quiere tener ni aguinaldo ni vacaciones. Entonces me parece que el peronismo tiene que repensar esas ideas permanentes, pero en la clave del presente. Si no, estamos en un error, y por eso a veces nos cuesta adecuarnos a los tiempos, ¿no? Vayamos un poquito a los 60, porque ahí, bueno, después del 55, proscripción del peronismo, pero empieza la faceta más luchadora, ¿no? La resistencia. La resistencia, ¿no? Y sociológicamente aparece algo muy importante que se empieza a identificar con el peronismo, que es la juventud. Entran a la cancha los protagonistas. La juventud de la clase media, ¿no? La juventud de la juventud obrera siempre decía Oparto. La juventud obrera, bueno, pero sí es verdad, de la clase media. Pero bueno, con un rasgo más emotivo, un rasgo más radical, un rasgo más... Entonces, en los 60 es como que empieza todo lo que tiene que ver con la revolución sexual, el protagonismo de la juventud, y lo que ve es que empieza a aparecer mucho rasgo de violencia, ¿no? Entonces, en Argentina, en esa época, pone la época de Onganía, donde es verdad era un gobierno militar, pero en Sudamérica creo que habían solamente 3 países que no tenían gobierno militar, no sé, Uruguay, Venezuela y no sé si Colombia, me parece. El resto tenían todos gobierno militar. Onganía de los azules, dentro de todo, era como, había como un consenso de que económicamente estaba bien Argentina, o sea, Onganía había recibido 30 puntos de inflación, la bajó a 2 dígitos con el programa de Cliver-Bacenas. Del 66 al 69, más o menos 7,5% incremento del PBI, o sea que económicamente venía bien. Sí habían revueltas estudiantiles en Francia, Vietnam, bla, bla. En el mundo. Pero acá apareció el cordobazo, que fue violento, ¿no? Y se corona con la aparición de Montoneros, donde ni más ni menos se secuestra a un expresidente, ejecución. Contame un poco eso, ¿por qué la violencia? ¿De dónde viene? ¿Qué reflexión te merece hoy 2025? No, a ver, básicamente primero son 2 cosas, ¿no? Una cuestión más propia local y una cuestión más internacional, que no hay que olvidarse tampoco. En la cuestión nuestra interna tiene que ver básicamente con lo que yo te decía, ¿no? La violencia política fuerte en la Argentina, obviamente, más allá de las guerras civiles, vuelve cuando, en el 53, cuando en un acto de la CGT, militantes radicales ponen bombas en pleno acto, mueren casi 10 personas, no mueren más porque por suerte las bombas que estaban en el Banco Ciudad no explotaron, en el Banco Nación que está en la esquina no explotaron, pero en pleno acto matando gente, poniendo bombas. Miren la locura que estamos hablando. De ahí salió lo del jockey, ¿no? Hay bombas, exactamente. Imagínense, te hacen un acto y te explotan bombas y muere muchísima gente. El antiperonismo empezó a jugar con un nivel de violencia cada vez más loco, que de alguna manera explica la locura del 55, ¿no? Vos pensás, todavía cuesta pensar, ¿no? Uno manejando un avión tirando bombas al pueblo, porque abajo ni siquiera estaba el peronismo, era la gente, los chicos que iban a la escuela, y matás más de 350 personas. En ese nivel de locura y violencia viene el golpe de Estado, el general Perón, creo yo, mostrando su verdadera naturaleza, decide irse. La mayoría del ejército la tenía él podía haber resistido, pero se lo dijo a mi viejo. Si hubiera resistido, sí, hubiéramos ganado, pero hubiera sido la guerra civil, hubiera habido 1 millón de muertos, sería España. Y no quiso que eso pasara. Porque a este nivel de violencia, si vos pensás que los otros son capaces de hacer eso, vos para frenarlos tenés que hacer más o menos lo mismo. Perón decide no irse, no entrar en esa guerra, que hubiera tenido un desenlace trágico para la historia argentina. Y a partir de eso viene un conjunto de gobiernos que le prohíben al pueblo votar y al peronismo participar. Y dentro de ese contexto está la situación también de extrema violencia, cuando algunos militares leales se rebelan, Valle y tantos otros, para pedir el regreso a la democracia en la Argentina, el regreso del general Perón, son fusilados por orden de Aramburu, o los fusilados de José León Suárez. Sí. Y entonces
hay un sector de la sociedad que no ve otra salida que esa. Hay un sector creciente de la sociedad que no ve otra salida porque el gobierno una y otra vez, y los gobiernos, cuando viene algún gobierno militar o un gobierno civil con algún grado de libertad que intenta hacer algo, ¡pum!, se lo volteaba. Se presentaba el peronismo con Frondizi, chau Frondizi. Entonces, el general lo intentaba volver en el 62, no se lo dejaba. Entonces, como que se fue abriendo un camino en que la violencia parecía ser la única salida. Pero había una tendencia a gobiernos militares por la zona, Total. Latinoamérica. Claro. Como que no éramos nosotros los únicos. No, pero en ningún otro país había la proscripción, digamos, nunca país estaba fuera una mayoría clara del país. Argentina era una mayoría clara que estaba fuera. La mayoría que se expresaba con un voto en blanco, que se expresaba votando a uno con acuerdo. Había un sector grande que les prohibía participar. O sea, es una situación más similar, te diría yo, salvando las enormes diferencias, a lo que uno puede ver en Sudáfrica con apartheid. Sí. Una mayoría mucho más clara, ¿no? Obvio, pero digo, hay un sector grande, políticamente organizado, con creencias que estaba fuera. Y recordemos que cuando tanto se dice que el peronismo depende del Estado, en esos 16 años el peronismo no tuvo nada. Y seguía existiendo y era más fuerte. Entonces, de alguna manera, la locura de incapacidad de esa oligarquía y lo que el general llamaba la camarilla militar, de no haber buscado alguna forma de regreso del peronismo a la civilidad, hubiera permitido un camino. ¿No había ahí un coqueteo en la asunción de Onganía? ¿No estaba Bandor? Estaban la CGT en la asunción de como que siento que es que el fracaso de los intentos anteriores, sobre todo el 62, el regreso del general, que popularmente conocido como el avión negro, que llega hasta Brasil, no se lo deja venir, generó el peronismo, bueno, no hay salida. Entonces uno dice, bueno, o empezamos a pelear Maduro, y es el camino de la violencia, o nos acoplamos a lo que viene. Esa es la idea del peronismo sin Perón, que se adecuaba también a ver que quizá el general ya no volvía, porque no nos olvidemos que el deseo de estos sectores era obviamente que Perón se muriese afuera, entonces el peronismo se terminaba adecuando a lo que estaba. Lo que yo digo es cuánto mejor hubiese sido para la historia argentina que Perón hubiera vuelto en el 62. Podido bajar, estar ahí, hubo elecciones más o menos libres, y esa locura, creo yo, fue llevando a que finalmente cuando el general puede volver a la Argentina, el nivel de violencia es tal que ni él puede manejarlo, no se le va de las manos. Pará. Sí. Y el otro es el contexto internacional. Digo, vos decís el cordobazo, pero antes había estado armado ya francés. Sí. Vos decís montoneros, pero los tupamaros estaban antes ya en Uruguay. Había guerrillas urbanas, las panteras negras en Estados Unidos, y ni hablar de la Revolución Cubana. Digo, había un mundo que parecía que es una salida, ¿no? Había un mundo que parecía que hinchaba para ese lado, ¿no? ¿Cuál es el rol de Montoneros en toda esta escalada de violencia? Yo creo que Montoneros funciona al principio como una herramienta importante para pelear contra esa dictadura. ¿Herramienta de quién? Herramienta del general Perón, un instrumento del general. Es un instrumento del general Perón. Instrumento del general Perón. O sea, cuando se funda Montoneros, ¿era para el general Perón? Sí, sin duda. Para el general Perón, era para el regreso Perón a la Argentina. ¿Tu hermano había tenido vínculos con...? Mi tío. Tu tío, perdón, había tenido... No, ninguno, no. ¿Pero qué? O sea, El padre Mujica era, a diferencia de mi viejo, ¿Cómo arrancó, digamos, la idea muy rápidamente... Ellos venían todos del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo católico, ¿no? Y bueno, un poco las influencias de José María Rosa, Leopoldo Marechal, que decían que no se puede amar lo que no se conoce, ni conocer lo que no se ama. Que el nacionalismo no conocía al pueblo, ni amaba al pueblo, y que el peronismo era el nacionalismo amando al pueblo. Entonces, mi tío se vuelve rápidamente ahí, teología de la liberación de por medio, toda esa influencia, pero siempre con una matriz muy peronista, digámoslo así, en términos de popular, digamos, y no había nada de marxismo, no había nada de lo que después sí estuvo un componente muy presente, ¿no? Muy vinculado al catolicismo, al cristianismo. De ahí viene esa herramienta y la idea de ellos de hacer una acción para lograr eso, el retorno del general, la evolución del cadáver de Eva, que es lo que se pide en ese momento. La evolución posterior y el lugar central que va tomando primero en la pelea por el regreso y después en la campaña electoral, va llevando ese grupo que iba quedando ahí a tener otra mirada, ¿no? Una mirada mucho más vinculada a ser protagonistas y dirigir un proceso político, ¿no? Y sentirse los únicos dueños del regreso Perón en Argentina, cuando en el movimiento obrero venía peleando así 15, 17 años por eso, y de repente había pibes que salían de la universidad un año antes y que aparte venían con un baje ideológico muy ajeno al peronismo, que es el marxismo. Y de repente gran parte de esa conducción termina tomando ese ejemplo. Y bueno, a ver, si vos le definís como marxista,
el peronismo no es eso, ni hacerlo, ¿no? Entonces, ahí hubo un problema muy fuerte, cuando ¿no? los montoneros quisieron ser parte de gobierno desde un lado marxista, es como que ya no tenía tanto sentido. Primero que se sentían como que estaban en pie de igualdad con el general, ¿no? Una cosa ridícula, porque eran para el general una formación especial que cumplió un rol importante. Y en segundo lugar, se fueron asumiendo, básicamente, porque se iban incorporando muchos sectores que venían de la experiencia más estudiantil, y la FARC, mucho más claramente, con una concepción mucho más formados que estos pibes, los que habían quedado de esa experiencia originaria, y terminan comprando ese paquete ideológico que obviamente no tiene nada que ver con el peronismo. Entonces, de ahí a definir a la burocracia sindical, cuando el peronismo se movió, y entenderse una especie de lucha de clases fuera de sentido, ¿no? Visto desde hoy, ¿no fue muy violento la irrupción de montoneros en la vida argentina? Sí, claro. No fue demasiada violencia, porque las ideas me parece bien, pero secuestro, bombas, etcétera, etcétera. Pero no fue tan. Ya primero había habido otros hechos políticos así con Bandor, y que había habido otros hechos puntuales de otros grupos que estaban haciendo. El asesinato de Rucci. No, eso fue terrible. Fue terrible. Sí, eso fue terrible. Lo que pasa es que ¿De dónde sale eso? Y eso sale de no entender que Montoneros peleaba por el regreso, se había fundado para pelear por el regreso de Perón y por tanto por la democracia. Es decir, el día siguiente que había democracia en Argentina no tenía razón de ser nada de violencia. Ese es el gran problema, ¿no? Y lo que lleva el enfrentamiento con el general, porque francamente fue una locura, ¿no? Montoneros no es que tenía que haberse desarmado, no tenía que haber tenido ningún tipo de actividad violenta. Claro. A posteriori de que haya elecciones. De que se convocaban las propias elecciones ya no tiene sentido. Cuando vos lográs la convocatoria electoral, para mi viejo ya estaba, bueno, ya había cumplido su misión, ahora hace política, ganen, saquen voto, presenten esas elecciones. De alguna manera esta lectura, que era un actor protagónico, y no que de alguna manera mi viejo siempre lo contaba cuando en un acto escuchó Montoneros y Perón, conducción. Están locos, pero están locos. Y encima se ponen Montoneros primero y los increpa en ese momento a ellos y le dicen porque rían mejor. Claro. Montoneros y Perón, que terrible. Entonces se fueron llevando jóvenes muy poco formados, en su mayoría, los que habían sido originarios, que van asumiendo rápidamente una concepción distinta del peronismo, y obviamente y también hay que reconocerlo, el general que llega a la Argentina ya no es el que estaba hace 3 años. Correcto. Había tenido otro problema de salud, ya estaba más grande, y quizá no tenía la fuerza que había tenido en otro momento. Y era un país más complicado también, todavía estaba muy... Sí, pero yo estoy convencido que sin toda esta locura, suponete si después de lo de Ilia o ahí volvía el general Perón, el proceso hubiera sido muy distinto. Nos hubiéramos ahorrado mucha sangre, mucha tristeza, porque justamente termina volviendo Perón cuando ya casi no queda tiempo para dar la vuelta. Explota la bomba. De todas formas, creo que una gran responsabilidad de los que no lograron, en el 76 podía haber habido elecciones. Sí. Una gran responsabilidad de no haber logrado llegar a elecciones, ¿no? De todo, ¿no? Del sector de la derecha, el sector peronista, los mismos Montoneros que decían, bueno, mejor, así no sé qué cosa. Ni hablar del ERP. Lo del ERP es también. Pero yo leí que, yo obviamente no estaba vivo en ese momento, pero no había nacido, Yo era pequeñito. Como que cuando había tanto quilombo, que cuando asume la dictadura en el 76, yo leí como que había cierto alivio en la sociedad, ¿no? Como que estaba todo medio descontrolado. Después, obviamente, con el diario del lunes, no, un sector, pero en ese momento es como que, bueno, asumen los militares, digamos... Sí, porque aparte nadie esperaba que pasara lo que iba a pasar, ¿no? Claro. Es una injusticia creer que todos los que apoyaban el golpe 76 son responsables de lo que ocurrió después. Obviamente no. Nadie la dictadura, como vos decías antes, hasta entonces hacían actos de violencia, como que hablábamos antes, como lo que puede ser a los que mató la dictadura de Ambur, pero digamos nada de esta intensidad. No había terrorismo de Estado. No se pensaba que podía haber algo así. Claro. Por eso muchos sectores, fueron muy pocos los sectores que hasta el final buscaban una salida democrática. Muy pocos. Claro. Pocos. Menem. Me hablaste de Menem. Carlos Menem. De Carlos Menem. ¿Menem es peronismo? Sí, claro. Y... El que dice que tiene el perómetro miente. Pero, ¿qué opinión no hay nada peor que el acusar traidores, ¿no? Porque... No, pero ¿qué opinión te merece? Porque muchos lados del peronismo lo pone a Menem como el enemigo, ¿no? Fue como muy antagónico, mismo el kirchnerismo lo puso como...
¿Qué opinas del gobierno de Menem? ¿Por qué es el enemigo, si es que es el enemigo? No es el enemigo. Para mí lo que hizo Menem fue, en términos que hablábamos antes, ¿no? Intentar adecuarse a su tiempo, pero como que se le fue las manos. A ver, en esos años, el neoliberalismo, Ludolfo Parami, un gran intelectual español, decía en que en los 90, si el neoliberalismo no hubiera existido en América Latina, habría que haberlo inventado. Porque vos te encontrabas con economías quebradas, empresas públicas quebradas, no sabías qué hacer, deuda externa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hacemos esto. Fue una salida. El problema para mí fue que en la salida que él eligió... Bueno, fue una salida relativamente exitosa. O sea, en un país con 200 años. Argentina sí, en 200 años. Pero te digo, lo mismo yo creo, siempre es muy difícil hacer, ni hablar cuando estamos hablando de estas cosas, es post facto, ¿no? Pero para mí, de vuelta, si esa bendita interna hubiera ganado Cafiero, el camino hubiera sido otro, ¿no? Mira, ¿cuál hubiese sido el camino? Y un camino mucho más consensuado y de salida, digamos, desarme gradual de lo que ya la economía no funcionaba, pero de una manera más similar a que ocurrió en los países europeos, por ejemplo. En Europa también hubo cambios a partir de él, la crisis de Estado de Bienestar, la crisis fiscal y todo eso, pero no se desarmó todo, no se cambió todo un día para el otro. Me parece que una salida más de ese tipo hubiese sido mucho mejor para Argentina. ¿Qué opinas de la amnistía de Menem a montoneros y militares? Porque, o sea, previo a eso vino Alfonsín, que Alfonsín agarró, digamos, el conflicto de los 70 y con mucha sed de justicia, bueno, llevó a los juicios a la Junta y enormemente valiente. Enormemente valiente, fue único, etcétera. Sí, no terminó de salir del todo bien, después el punto final. Fueron golpes, un indulto, la audiencia de vida. Yo en ese momento yo era un joven que lo puteaba, tuvo todas las plazas, pero la verdad que terminó su gobierno con los principales responsables de la dictadura presos, ¿no? Y eso hay que valorarlo. Y después viene Menem, desde el lado justicialista, y dice: perdonados todos, digamos, vamos para adelante. Bueno, fueron unos grandes temas que a mí me hizo... Que fue bravo ese tema. Con el PJ, claro. Eso vos estás totalmente en contra. Sí. Cuando fue el indulto yo ya venía muy golpeado por lo que el costo económico, tenía 18 años, ¿no? Pero ya militaba, militante peronista, había hecho campaña, obviamente, por Menem. Había ido a festejar. Por Menem habías hecho campaña. ¿Estabas a favor de Menem? No, en la elección general. En la otra con Cafiero. Con Cafiero. Había hecho campaña, todo, y de repente me quedé asombrado lo que estaba haciendo. Paseaba un gibón, pero cuando ya fue el indulto, eso para mí fue lo que me terminó con esto no va. No se puede, no puedo más. No puedo más. Para mí fue de vuelta un enorme error, que de vuelta costó mucho, y de alguna manera... Pero bueno, eso era Menem, ¿no? Menem era eso, ¿no? Era verdad, sí, él él estaba indultando a los mismos que lo habían metido a él preso tanto tiempo, no es que lo hacía de otro lugar, lo hacía de ese lugar, ¿no? Un tipo que tenía esa mirada del mundo, era un tipo que yo compartí en el Senado con él, y era un tipo que te agarraba, te abrazaba. Cuando asumí como senador, que me acompañaba Estela Carlotto, la fue a saludar, y mi viejo hizo que se la saludara a Estela, porque era la primera vez que se saludaron con Estela. Era un tipo así, ¿no? Él pensaba realmente así, ¿no? Una mirada distinta, ¿no? ¿En qué sentido? De no mirar para atrás, de perdonar a todos. Mirar para adelante, de unir. Sí. Porque a mí un poco lo que me pasa con Menem es, al margen de todo, como que uno hace un análisis de la historia argentina y uno ve que los líderes que pudieron gobernar este quilombo de sociedad que somos, muy lindo, digamos, muy lindo, pero es muy difícil gobernar por lo que somos como sociedad y también por su institucionalidad política. Correcto, pero esta dificultad de gobernar, uno ve a aquellos líderes que pudieron gobernar y son líderes con cierto grado de autoritarismo, agrietadores, que eligen un enemigo, que imponen un poquito de miedo. Rosas, Irigoyen, Perón, los Kirchner viendo más para adelante. Ahora uno ve Menem, que gobernó 10 años, ex post, uno puede tener todas las críticas que quiera, pero gobernó 10 años, como que le doy esa diferencia de ser un tipo como que del perdón y de la unión, ¿no? Une al peronismo cuando le gana Cafiero y trae gente de Cafiero adelante.
es como que es unificador, ¿no? Uno veía que había poca grieta en la época de Menem. Que había poca grieta del 83. Ok. Del 83 en adelante había muy poca grieta. Yo creo que ese hecho cuando fue la Semana Santa y Cafiero, José Luis Manzano, no me acuerdo, algún otro dirigente nuestro fue al balcón junto con Alfonsín, fue un hecho político muy, muy relevante, ¿no? Me parece que la Argentina, creo que aprendiendo los errores del pasado, de la locura que había terminado esta discusión política, terminó en el terrorismo de Estado, habíamos aprendido de eso y por eso casi no había grieta, ¿no? Hay otra que no Menem expresa eso también. Hay otra que no le damos a Menem. Alfonsín también, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay otra que no le damos a Menem, primero que, bueno, creo que fue bastante determinante respecto a los levantamientos militares. Sí, tuvo el último de Seinelin y terminó, y, digamos, fue tan... Yo creo que era consciente, creo que era consciente que de alguna manera para hacer eso tenía que hacer digamos, lo del indulto tuvo algo que ver con eso, ¿no? Correcto, correcto. Y después, porque uno ve la causa y consecuencia como que, bueno, entiendo, ahora con el indulto, y no sé si hasta el indulto fue positivo para... Pero después lo que sí me parece que está muy bueno de Menem, que lo comparo con el general también, que pudiendo haber hecho lo que hizo el general en el 49 con la constituyente, en donde fue, digamos, no tan consensuada. Pero no podía. No podía. Pero en el caso de Menem, la reforma constitucional del 94 fue un ejemplo de un consenso, digamos, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se compara eso? Primero principal, no pudo porque no podía, no tenía los números. Necesitaba apoyo al radicalismo para tener los 2/3. ¿Quién? Menem. Sí, correcto. Necesitaba ese apoyo. Intentó un plebiscito, viste, cosas raras que no Bueno, salió. que nombró el plebiscito, pero no se hizo plebiscito. No, porque logró ahí que Alfonsín negociara. Y para mí esa negociación de esa reforma, si bien fue bueno en lo consensual, fue mala en el resultado. ¿En qué sentido? En el sentido que fue un acuerdo en el cual, como si uno entra a un supermercado y agarra lo que quiere y se va, lo que termina quedando es, ¿no? El radicalismo va ahí pidiendo tercer senador, pidiéndole, cada uno fue a sacar algo, digamos, Menem en su reelección, bueno, y terminó armándose una cosa medio, ¿cómo decirte? Así como un sofá-cama, ¿no? Que no es ni una cosa ni la otra, no pone para dormir ni para... ¿Y qué hubiese sido un buen resultado? Y pensar algún diseño más integral de cómo funciona el país. Pensar, qué sentido, a ver, la verdad, ¿qué sentido tiene un tercer senador? El senador representa a la provincia, bueno, mete un tercero, que eso, para que el radicalismo tenga uno, ok, pero, o sea, armar un montón de cosas pensando, armaste un Guzmán, le pensó del pueblo y le pediste que tenga para aprobarse 2/3 de las 2 cámaras. Hecho hace 15 años, no tenemos más un Guzmán. Votar a un procurador hace falta 2/3 del Senado, no tenemos más un Senado. O sea, se pensaron algunas cosas como Menem estaba dispuesto a ceder casi todo con la reelección, que se terminó generando una cosa que es medio, digamos, medio un parche en todo sentido, ¿no? Un Frankenstein. Sí, medio un Frankenstein. Un conjunto de la magistratura, que más allá que mucha gente vive muy bien ahí, sus resultados no han sido muy buenos para la independencia de la ciudad, en la parte electiva, jefe de gabinete. Claro. Bueno, el jefe de gabinete te puede decir en primera persona que es un instrumento, un sofá-cama, ¿no? ¿Es un sofá-cama? Claramente. No sos ni el... Te presenta la Constitución como si fuese el primer ministro francés. Sí. Te sentís vos tal, y es el primer ministro francés. Y en los hechos sos el chief of staff de Estados Unidos. Entonces, claro. Es tan fuerte la disparidad entre lo que pusiste en esa Constitución, que te nombra por decreto 1, que los grados tienen que saludar primero, que vas primero no sé qué, que sos su EPA, con la realidad que te nombre y te destituye el mismo que a cualquier ministro, entonces... Che, una cosa simpática como, por ejemplo, el informe del jefe de gabinete, que es las partes más ridículas que hay en la historia argentina. ¿En qué sentido? Totalmente inútil. Totalmente inútil. La práctica, una práctica que no tiene ningún sentido, porque está pensada para un primer ministro parlamentario que va a rendir cuentas al Parlamento. Claro. Vamos jefe de gabinete y te llegan las 1000 preguntas típicas, que encima son siempre las mismas. ¿Por qué nunca se terminó la ruta 47 que va de Salta a Orán ahí? Y vos repetís literalmente lo que te pasó. Una cosa inútil sin todo sentido, que solo tiene sentido. Le quisiste dar como Alfonsín quería dar la imagen que moderaba el presidencialismo, creó una figura que moderaba el presidencialismo, pero que es nombrada y destituida por el que tiene que moderar. Claro. Parece. Claro. Entonces, generaste una cosa. Eso es la Constitución del 94. Estuvo bueno porque fue consensuada, se metió en los convenios internacionales, tuvo un conjunto de avances, pero cada uno fue a sacar lo que quería. Entonces, el resultado general, bueno, no se preocupaba a nadie.
¿Cómo fue que llega a tu vida Néstor? ¿De dónde, o sea, tenías relación de antes? ¿Cuándo fue que No, te convoca? Porque fue medio un desconocido, ¿viste? Ahí está la historia de que Duhalde estaba buscando alguien y que Lola Reutemann le dijo que no, y creo que Solá le dijo que no, y el y único que nosotros no medían. Sí. Macri dijo que no. ¿Cómo llegó a tu vida, Néstor? De una manera muy particular. Yo era el típico, acaba de volver de hacer mi doctorado en México, en Georgetown, tenía mi doctorado recién estrenado, entonces era el típico opinador en los medios. Los canales de cable, opinando con cara de imparcial, opinaba. Y me empecé a cruzar con Néstor, me empecé a cruzar en los programas. Yo, como todo buen politólogo, lo miraba a Néstor, me caía muy bien, pero decía, despunto, no va a ser nunca presidente, ya me voy a pasar con Menem. O sea que no lo veías. Ya me ha pasado con Menem lo mismo. Ok. Una amiga me lo había presentado acá cerca en un bar por acá. ¿Cuándo? ¿En qué año? En el año 87. Yo era un joven estudiante que acababa de ser electo secretario general de JP de mi barrio. Vos por tu nombre siempre, como que en el peronismo tiene sentido de que los que son referentes te quieran conocer o no. No, no necesariamente. ¿No? No, está mal, ¿eh? Nosotros básicamente, digamos, igualitarios. Porque un apellido no son más que nadie, digamos. Eso bueno, pero como parte de la élite peronista, ¿no? No. Me imagino. Somos igualitarios en todo sentido. Ok, y bueno, lo conociste también, me dijiste en el 87. La que era secretaria general de JP, yo era secretario de JP de San Telmo, jovencito. La secretaria de JP de Montserrat, de Circunscripción 3, era bastante más grande que yo, era Claudia Bello. Estaba muy linda en ese momento. Te voy a traer a presentar al próximo presidente de la Argentina. Me llevó a un bar por ahí, lo conocía en Menem. Dije, con las patillas. Sí, no va a ser nunca presidente. ¿Y qué te decía el tipo? Me hablaba del país, de Argentina, del federalismo, de la liberación, de la patria. Me está otro discurso bien ideológico que tenía Menem en ese momento. Y bueno, pasó con Néstor lo mismo, pero Néstor me cayó simpático al principio. Nos caímos simpáticos al principio. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te atrajo? La audacia, la naturalidad, la humildad, era un tipo muy humilde, un tipo que te hablaba así, Juan, mirá, él sí estaba interesado en mi apellido, él sí tenía una cuestión así más, ahí sí, una mirada más histórica, y vení, sumate, qué sé yo, y bueno, con otros compañeros, yo en ese momento militaba en el Frente Grande, que había decidido abstención, que no quería, Ibarra no quería pelearse ni con nadie, ni con Carrió, ni con Néstor, nos rebelamos con un grupo de dirigentes peronistas y fuimos a darle el apoyo ante la primera vuelta. Después Ibarra nos mató a todos, pero le dimos el apoyo. Y muchos dicen como que Néstor reivindica un poco a la izquierda peronista de los 70. ¿Tiene sentido? ¿Por qué lo dice la gente? Sí, tiene sentido porque reivindica la lucha y reivindica la voluntad política, pero él nunca reivindicó la acción armada en democracia. ¿Pero la lucha en qué sentido? O sea, la lucha... La entrega, el compromiso, la lucha contra la dictadura, pero él siempre fue muy ¿Contra crítico. qué dictadura? Contra la dictadura. No, o sea, sí, pero... O sea, sí, los orígenes. Sacar el cuadro de Videla, decís. Claro. Pero nunca reivindicó lo de los montoneros post-73, ¿no? Jamás. ¿Y qué, bueno, vos tuviste, durante el primer gobierno de Néstor, tuviste algo que ver? ¿Cómo te empezaste a meter en política? Y estuve, a cada rato me decía, te va a llamar Alberto, te va a llamar Alberto, te va a llamar Alberto. Siempre me mandaba Alberto llamar. Alberto, como siempre, tardaba su tiempo, pero me terminó llamando y me terminó ofreciendo un lugar que fue la actual, en ese momento la subsecretaría, ahora sería ministerio o secretaría de gestión pública, la que manejaba todos los sistemas transversales del Estado. ¿Y qué onda Alberto como jefe de gabinete? Era muy bueno. ¿Era muy bueno en qué sentido? Duro, tomar decisiones, poder, irreconocible a la persona que ocupó la presidencia. O sea, era un tipo que lo veía, respetado. Sí. Muy funcional. Muy funcional, muy decidido. Un tipo que te daba mucho juego para tomar decisiones correctas, y hacías mal te mataba. Muy cuidadoso. Todo ese gobierno, es raro pensarlo, pero todo ese gobierno, yo estaba a cargo de la estructura del Estado, ¿no? Cuando un ministro me pedía una subsecretaría nueva, yo, no, por el gasto que significaba, éramos estrictamente cuidadosos, cualquier unidad nueva, el Estado era un lío, porque cómo gastar plata en eso, los ministros me peleaban, y yo no generaba una subsecretaría nueva, ¿no? O sea, cuando hicimos el gabinete de 20 ministerios, 400 cosas, decía, ¿qué ha pasado con esto? Pero porque ahí, a ver, hay unanimidad de que el gobierno de Néstor, en términos económicos, fue uno de los mejores
de la historia, crecimiento de PBI 8 puntos por año, superávit gemelos, etcétera, etcétera. Néstor siempre fue muy cuidadoso del tema fiscal, siempre. Ahora, el gasto público durante los 4 años de Néstor, si no me equivoco, aumentó un 130%. Es verdad que venía muy bajo. Pero lo que a mí... 130 no creo. A mí lo que me genera inquietud de... Todo el 30, salvo según como cuentes... Creo que el último año aumentó un 50% el gasto público. No creo. Bueno, no importa. No. Al margen de... que el PBI terminó en el momento máximo un 40 con Cristina, o sea, como 43, 44, y en los 90 el 30. Hubo un salto como el 10, pero la mayoría fue en el gobierno de Cristina. Lo que sí, que para mí es el punto gris del gobierno económico de Néstor, es que después de 10 años sin inflación, Néstor entrega con un 20%. Que hoy, 2025, no hay 2 dígitos en toda Latinoamérica. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? Había una evaluación del 300%. No nos olvidemos de eso. Pero ¿qué tiene que ver? O sea, eso vos decís que viene de la devaluación de la salida de la convertibilidad. Eso fue en el 2002. Claro, pero salimos de la convertibilidad. No, pero el 2.1 fue de enero del 2007. Claro, pero salíamos de haber hecho una devaluación del 300%. Eso en algún momento se te iba... El dólar ese recontra alto que quedaba ahí en algún momento... Ok, por un tema de dólar alto. Iba a tener su impacto, digamos. Iba a ir para ese lado, ¿no? Che, ¿y Cristina? Porque Cristina, o sea, empieza a aparecer quizás en las legislativas del 2005, viste ahí, Néstor se convierte en Néstor. Exacto, ganando una dual de... ¿Cómo empieza a aparecer Cristina en la vida política? Vos te empezás a vincular. Estaba, pero la veías, digamos, con potencial a hacerlo. Cristina acá en la ciudad era mucho más conocida que Néstor, que tiene una figura política importante como senador, había estado toda la cuestión de la AMIA, tiene una impronta muy, muy fuerte y de alguna manera ya en la ciudad en la región era importante. De alguna manera el proceso de que ella fuera presidenta tenía que ver con el sentido de las cosas, ¿no? Tenía que ver con el sentido de las cosas. A mí lo que me pasa con el primer gobierno de Cristina es que veo un gobierno confrontativo, ¿no? Porque vos me decís, che, decime 5 cosas que pasaron durante el primer gobierno de Cristina. Quilombo con el campo. Ley de medios. O sea, no estoy juzgando ni bien ni mal, ¿no? Pero digo, son confrontaciones. El tema con las reservas del Banco Central, esta situación de ANSES, etcétera, etcétera. Es como que digo, bueno, ahí se ve un kirchnerismo. También puede recordar la UH, también había otras. No, sí. A ver, es verdad. Una medida tan buena que nadie la ha tocado, incluso el gobierno actual. El único gasto público que ha incrementado el gobierno es esa medida que totalmente. Pero no fue una característica del kirchnerismo y del peronismo, esto del confrontativo, que es un poco lo que estábamos hablando, que volvió a traer Néstor de el peronismo de los 70, ¿no? El confrontar, en elegir un enemigo, en marcar terreno de una forma... No, porque el primer gobierno de Néstor fue un gobierno enormemente consensual. Sí. Si vos te fijás, veníamos... No, el de Cristina, digo. De Néstor, sí. Todos los gobernadores, Néstor se va del gobierno con una imagen de 80% de popularidad. Había intentado hacer la concertación plural y teníamos casi todos los dirigentes del radicalismo adentro. ¿Qué pasa con eso? Me parece que esa idea de apertura y de armar, de alguna manera con el conflicto del campo y la acción de Cobos, termina como generándola con lo contrario, ¿no? Mira, claro. Intentamos ir para este lado y no salió, bueno, nos ponemos... Ahí es como que se empieza a abrir una grieta. Se empieza a abrir una grieta y la sensación de que venían por nosotros, ¿no? Esa sensación fue, en ese momento se veía eso, ¿no? Con la violencia social que existió en ese momento, un país que venía de mucha tranquilidad, todos los años anteriores, post 2001, post 2002, o sea, ¿quiénes venían por nosotros? Y uno sentía cuando veías las grandes marchas con las cosas los piquetes que hacían esos piquetes en el campo, veías una cosa muy, muy fuerte y que de alguna manera nos agarró totalmente desprevenidos. En mi caso particular, quizá conocí algo más, porque mi tío es ingeniero agrónomo, qué sé yo, pero
sobre todo ellos que venían de Santa Cruz, no tenían ni idea que iba eso. Entonces de repente empezó a haber ese quilombo y algunos pensaban que estaba la oligarquía y cuando Claro. eran los pequeños chacareos enojados que estaban con bronca, porque venían ganando mucha plata y de un día para otro iban a perder. Entonces no logramos entender ese quilombo. Nos pasó por arriba, no lo entendimos. Lo entendimos tarde ese quilombo. Y bueno, en el 2010 muere Néstor y vos sos fundamental en el armado de la campaña de la reelección de Cristina, que sale, digamos, súper victoriosa. Uno de mis grandes. 54%. De hecho... 54 en primera vuelta. En primera vuelta. De hecho, se mencionaba que vos podías ser uno de los candidatos a vicepresidente. Sí, fui unos candidatos. ¿Cómo es eso? A ver, contame. ¿Qué te generaba? Porque obviamente los que manejan las campañas siempre son fundamentales. Terminaste siendo jefe de gabinete, ¿no? Obviamente. Sí. Era una cosa, había nombres que circulaban, uno era el mío, otro era el de Amado Vudú, otro el de Carlos Zanini, algunos gobernadores, Capitanich, algunos más circulaban esos nombres. Y uno, bueno, cuando estaba en política tenía expectativa. Pero yo hacía mi trabajo como tenía que hacerlo. Los que me recordaban mi jefatura de gabinete, jamás usé ningún recurso a favor mío, no hice nada a favor mío. Siempre entendí que era cada función, ¿no? También la jefatura de la campaña. Y bueno, pero sí, ¿Y cómo era Cristina porque ya en la segunda presidencia de Cristina ya se ve a Cristina? Antes estaba Néstor, eran los dos, viste, uno decía, bueno, Néstor al poder, Cristina a la presidencia, ahora no. Ya la segunda era Cristina, había una renovación, estaba... El último año fue difícil, porque el último año pensé que Néstor, el candidato iba a ser Néstor. Claro, yo venía trabajando con Néstor, yo era fui su jefe de asesores en UNASUR, cuando hicimos todo el tema de Colombia, Venezuela, su jefe de asesores en el PJ, su jefe de asesores en la Cámara de Diputados. Yo estaba muy con él. Y el candidato iba a ser él. Claro. Que ya tenía en la cabeza, digamos, se está viendo. Entonces, la muerte de él fue un cimbronazo enorme, porque perdiste al que iba a ser el candidato, perdiste al que manejaba la política, perdiste cambió los planes. Claro. Y de alguna manera, yo siempre cuando me hago la autocrítica de aquellos años, creo que ninguno de nosotros, ni individual ni colectivamente, pudimos reemplazar a Néstor en eso. Y hay un montón de cosas que Cristina no sabía, porque era una pareja política, uno hacía una cosa y otro hacía la otra. Yo siempre digo lo mismo. Y por ejemplo, si vos pones a Néstor a hablar a improvisar una asamblea de Naciones Unidas, lo veo muy mal. Lo mismo era con el armado. Cristina nunca había estado con el armado. Nunca había dedicado a juntar, a sumar. Y de alguna manera, siempre en eso fueron como muy distintos, ¿no? Entonces, Cristina se empieza a pelear con mucha gente y nos fuimos... Yo me acuerdo mucho... Ya había asumido Cristina y Hugo Moyano, un acto gigantesco en la Plaza de Mayo. Había millones de personas. Y tenían que pelear para Cristina en el acto. Y me dice, no, Juan, anda vos. Digo, ¿cómo Cristina? ¿Cómo yo? Sí, yo no voy. Claro. Y yo en vez de convencerla, fui al acto. Y claro, ahí se empieza a separar más con Moyano, que termina cuando Hugo Moyano ahora hace poquito dice, no vayamos a la secretaria, no convoque a la plaza el otro día, porque de alguna manera Cristina y muchos no fuimos capaces de hacer eso, ¿no? ¿Qué? ¿No estaba caducando el modelo económico cuando asume Cristina en el segundo? O sea, porque vos fuiste jefe de gabinete, era un momento complejo, ¿no? Me acuerdo que asume y todos estábamos esperando el plan y yo soy consciente, empieza con la sintonía fina, de cepo, no, son cosas distintas. La sintonía fina era lo contrario. La sintonía fina era empezar a controlar el déficit fiscal. La sintonía fina era empezar con el tema de los recortes de los subsidios. Pero en noviembre de 2011 no fue el cepo. ¿Cómo? En noviembre de 2011, el cepo. Claro, cambiario. Porque se vio. A ver, nosotros de alguna manera después se lo vio de otra manera, pero nuestro gobierno, la impronta del kirchnerismo era cuidadosa del tema fiscal. Perdimos un poco eso el 2009 porque vino la gran crisis internacional, entonces todos hablábamos de eso. Vino la muerte de Néstor y venía la campaña, pero la idea que todos teníamos en general 2011, es que había que empezar a reordenar las cuentas. Y se empezó a hacer el proyecto de quitar los subsidios, se empezó a hacer. Para mí hubo un hecho ahí trágico, terrible, que fue ese hecho horripilante que fue lo de 11, sí, que de alguna manera frente a eso de vuelta, el mismo efecto, ¿no? Claro, como ese quilombo, como vas a cortar subsidios. Entonces, de alguna manera se fue trabando absolutamente todo, y ahí es cuando de alguna manera no hubo una autoridad económica fuerte. En ese momento me acuerdo que se peleaban todo el tiempo, el que era ministro de Economía, Lorenzino, con Guillermo, con Mercedes, se peleaban todos, y ahí se nos fue escapando la economía, me parece. Y te hago la última, dos últimas.
esta es más de economista, ¿no? Pero justo estábamos hablando... Soy un simple politólogo. No, sí, pero justo estábamos hablando de los 90, ¿no? En los 90 fue, o sea, caída del muro de Berlín y empezaron los planes de estabilización exitosos, porque habían habido planes de estabilización no exitosos en los 80, y pasa algo súper importante en los 2000, que es la entrada de China a la escena, ¿no? Que dice, acá estoy yo, por fin una buena, digamos, ¿no? Y que eso hace que se genere una estabilidad económica en Latinoamérica única. Sí, no te olvides que el aumento del precio de los alimentos, si bien nos convenía bien porque vendíamos más al mundo, también repercutía fuertemente sobre la capacidad sí. de la gente, del pueblo, claro. Para nosotros es un tema difícil de manejar. Por eso, sí, eso me lo dijo Roy Ora. Como que lo que nosotros vendemos también lo consumimos. Nosotros también lo consumimos. Frente a eso, claro, eso no, el 2009 perdimos una elección. ¿Y por qué perdimos una elección? Básicamente porque la gente no alcanzaba, los alimentos iban subiendo y no alcanzaba a comprarlo. Entonces, no era tan sencillo para nosotros, ¿eh? No es como si vendíamos petróleo al mundo. Pero vos tenés, por ejemplo, en los planes de estabilización, hay 3 que son México en fines de los 80, pone el peso mexicano 2.225 a 1 con el dólar. Brasil 1 a 1 en el 94 con el dólar. Nosotros 1 a 1 con la convertida con el dólar. Y fast forward... Los dos siempre se nos va la mano. Claro. Por lo mismo que ella, pero decimos convertibilidad, $1, $1. Pero está bien. Pero bueno, los 3 tuvieron, o sea, sigue estando bien. México tuvo quilombo con la salida efecto tequila. Brasil tuvo quilombo en el 99. Nosotros tuvimos quilombo en el 2001. O sea, todos tuvimos quilombo. Ahora, fast forward a hoy, vos tenés que más o menos el peso mexicano es 17 a 1, el real es 5, 6 a 1, nosotros 1200, 1300. ¿Qué tuvo? O sea, de todos esos años, 20 años gobernó el kirchnerismo. ¿Qué responsabilidad tiene? En distintas versiones, ¿no? Pero ¿qué responsabilidad hay en ese descalabro económico? Porque al margen del dólar, somos uno de los pocos países de Latinoamérica, una vez que entró China y se estabilizó económicamente, que tenemos 3 dígitos de inflación. Los 3 dígitos de inflación se terminaron en los 70, en los 80. O sea, nadie más tiene inflación. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué responsabilidad tiene el kirchnerismo que gobernó 20 años en 3 dígitos de inflación? Yo te diría que centralmente esa responsabilidad, digamos, si bien obviamente el último gobierno era un problema, centralmente tuvo que ver con el último gobierno, que fue un no gobierno. Fue un no gobierno porque nadie tomaba decisiones, porque un presidente que no presidía, porque estaba en una interna permanente, porque no podía hacer absolutamente nada, y llevaste la cosa a niveles de locura muy altos, ¿no? Creo que todo lo anterior, obviamente, estaba mal en esos niveles de desorden macroeconómico, pero eran razonablemente manejables. Me parece que todo se fue de la mano, y te diría, es más, porque antes uno puede pensar la pandemia, qué sé yo, pero no sé cuánto, pero sobre todo el mal manejo post-2021, ¿no? La última, con la que siempre me gusta cerrar en esta sociedad tan complicada y agrietada, hemos tenido un pacto y un consenso que fue uno de los más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el Nunca Más de 1985, digamos, ¿no? Donde dijimos, pase lo que pase, siempre en democracia. Sí. Y fue algo tan importante, el consenso, que nos llevó por situaciones dramáticas como el 2001, como la hiperinflación del 89, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para que haya un nunca más económico, un nunca más hiperinflación, un nunca más 50% de pobreza? Y vamos a tener que en algún momento generar una estrategia de desarrollo que sea más o menos compartida por los principales actores. Gran parte del quilombo, creo que tenemos el 83 en adelante, es que al no poder consensuar eso, no acordar eso, uno va a un lado y al día siguiente va a ser exactamente para el contrario. Me parece que en algún punto vamos a tener que aceptar que en Argentina estamos todos y que para que estemos todos vamos a tener que darle boda a todos. Y de ambos lados entender que hay cosas que uno tiene, digo, lo que hacen todos los países, digamos, en
España, en Estados Unidos, cualquiera, no hacen todo lo que quiere cada uno, más o menos consensuado. Me parece que acá tenemos la fantasía de cuando gobierna uno puede olvidarse lo que necesitan los otros, y viceversa. Y esa fantasía nos lleva a eso, ¿no? Entonces un día vas para un lado, el otro vas para el otro, y por lo tanto nunca creces. Es casi, yo lo he escrito mucho, ¿no? Es casi en el modelo agroexportador, ¿no? Hay un quilombo político enorme, fraude contra los radicales, revoluciones radicales, violencia política, no sé qué, no sé cuánto, pero todos más o menos viven para el mismo lado. Viene la otra estrategia, crecimiento, sustitución de deportaciones, golpe de Estado, quilombo, peronista, radicales, militares, pero íbamos más o menos para el mismo lado. Del 83 en adelante no, hemos sido muy buenos, como vos decías, en establecer la institucionalidad política, pero ha ido a contramano de la posibilidad de, digamos, cuando vos querés un desarrollo económico, siempre es contra el otro sector, o queriendo que el otro sector se adecue absolutamente a lo que querés vos. Y eso no va a ocurrir, porque, como a mí me gusta decir siempre, el campo del no peronismo va a tener que entender que nosotros vamos a seguir existiendo, no vamos a desaparecer por arte de magia. Y del peronismo vamos a tener que entender que también nosotros tienen que seguir existiendo y van a seguir existiendo, ni van a desaparecer por arte de magia. Entonces me parece que hasta que no logramos convencer eso, a convencernos los actores políticos de eso, es muy difícil que podamos dar un rumbo, ¿no? Porque tenemos que reconocer unos a otros, ¿no? Claro, reconocer al otro y aceptar que, bueno, yo querría ir para acá, porque yo tengo mucha más distribución, pero bueno, para que haya distribución hay que hacer crecimiento, bueno. Entonces voy un poquito para acá. Y lo mismo del otro lado. Queremos que la economía funcione, pero bueno, pero un poquito más para acá. Y girar entre esto y esto. Ganamos democráticamente nosotros, vamos para acá, pero podemos ir así. Que ahí nos va a ir mal. Me parece que por ahí nos va a ir mal. Juan Manuel. Esto es lo que hemos hecho así del 83 en adelante, ¿no? Juan Manuel Agual Medina, muchas gracias. Por favor. Gracias a todos. Muchas gracias.